Muy bien, continuamos entonces. El Colegio Médico Dominicano advierte, nuevo Código Penal pone en riesgo la práctica médica y la atención al paciente. El Colegio Médico Dominicano manifestó su preocupación ante la entrada en vigor de las leyes 74-25 y 97-25 correspondiente al nuevo Código Penal y al Código Procesal Penal, al considerar que su aplicación conjunta podría derivar en una mayor judicialización del ejercicio médico. El gremio sostiene que las nuevas disposiciones exponen a los profesionales de la salud a enfrentar procesos penales por situaciones vinculadas a su práctica, incluso en casos donde no exista intención de causar daño, lo que genera incertidumbre dentro del sector. La organización médica advirtió que este escenario podría incentivar una medicina defensiva, llevando a algunos especialistas a ordenar más pruebas, evitar procedimientos complejos o rechazar pacientes de alto riesgo por temor a consecuencias legales. Según el Colegio Médico Dominicano, esta situación podría traducirse en mayores costos para los usuarios y dificultades para acceder a determinados servicios especializados. Ahí está la rueda de prensa. Y vamos a la pregunta del día. Bueno. ¿Cree usted que el nuevo Código Penal podría afectar la atención médica que reciben los pacientes? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Incómodo. Yerian, adelante. Bueno, miren, en parte llevan razón los médicos. Van forzados. Desde mi punto de vista, claro, esto es una opinión. Yo creo que llevan razón en parte, en el sentido de que hay que, según estoy leyendo ampliadamente la nota de los que ellos han establecido, dicen ellos que hay que establecer protocolos claros que distingan el error clínico de la conducta delictiva. ¿Y por qué? Bueno, y hay que definir cuándo es sancionada una cosa con la otra. Pero hay que recordarle a los amigos médicos que la negligencia, usted puede cometer un delito por comisión y por omisión. Y a veces la omisión forma parte de lo que es la conocida negligencia. Es decir, usted deja de hacer lo que tiene que hacer por descuido, por que no le dio importancia, por la razón que sea. Ustedes me han escuchado a mí en este programa denunciar, incluso especialmente con los cirujanos. Gente que van con un diagnóstico, por ejemplo, para una cirugía, de lo que le llaman, vamos a citar un ejemplo sencillo, real, de aquí de San Francisco de Macorís, del manguito rotador, del brazo derecho. La persona llega donde el cirujano con todos sus análisis, con toda su, de todo, ¿verdad? Su diagnóstico que dice que en el brazo derecho que le van a hacer la intervención. Bueno, pues la persona le ponen su anestesia, despierta y resulta que le han hecho la operación en el brazo izquierdo. Entonces yo me pregunto, ¿qué es eso? Oh, pero negligencia. Negligencia. Más alto nivel. Y la negligencia hay que sancionarla y no necesariamente solamente con dinero. Porque usted dirá, bueno, aquel hombre que provoca a otro un daño está obligado a repararlo, sí. Pero ¿y quién repara, por ejemplo, ya esa herida? No basta con solo sanarse. No basta porque te va a quedar una marca ahí para siempre, ya te queda una afectación, ya ese brazo nunca será el mismo después de una intervención cuando ese brazo estaba en perfecto estado de salud. Y para ellos, los médicos, como saben que no hay una sanción consecuente y que la mayoría de gente no acciona en justicia, es sencillo. Incluso yo llegué a hablar con el médico y era como que, no, eso es algo como que pasa. Una cuestión, ¿verdad?, realmente asquerosa de parte de ese profesional de la salud y vergonzosa. Usted escuchar que una gente se expresa así como que no, eso no tiene importancia. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer la operación en el otro brazo. Pero hermano, y esto, usted sometió a esa persona a un riesgo, porque toda cirugía, toda intervención quirúrgica tiene un riesgo y usted lo sabe.
Pero los médicos como a veces, ¿verdad?, se escudan bajo la sombrilla del colegio, obviamente no quieren esto. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Hay que poner claro cuáles son los protocolos y esa tipificación hay que dejarla clara. Sí, pero que tienen que hacerlo son ellos. Sí, claro. Es el colegio médico que tiene que preparar los protocolos y presentarlo a salud pública y que salud pública, a través de algún mecanismo que debe tener, apruebe esos protocolos para que se apliquen. Llega un paciente con una dolencia de tal tipo, bueno, ¿qué dice el protocolo? Se atiende de esta y esta manera y ya. Pero no puede ser que usted, por ejemplo, y otro caso, que una gente está en un centro médico, tiene un suero, el suero se acaba porque se supone que tiene que haber un protocolo que diga cada cierto tiempo usted tiene que pasar a ver ese paciente, la enfermera o el que sea. Pero se le acaba el suero, especialmente a los niños, y hay que salir corriendo a buscar a la enfermera. ¿Para qué? Para que no se le tape la vena, ¿verdad? Al niño y después tengan que venir a destapar la vena. A jurungarlo. Exacto. Y a provocarle un dolor. Eso es una falta de respeto y de dignidad al paciente. Entonces, esos protocolos tenemos que establecerlo, pero tenemos que hacerlo cumplir con sanciones, porque mientras a ustedes, los médicos, que yo tengo muchos amigos médicos que son muy buenos, pero conozco de otros que son un grupo de sinvergüenza, claro, que lo que están es buscando dinero, y además piensan en el dinero y no le importa lo que le pasa al paciente. Estudiaron realmente no para ejercer, sino para hacerse rico. Sino para hacerse rico, para pensar en sus buenos viajes, en sus buenos apartamentos, sus buenas villas y sus buenos vehículos. Entonces, sí tenemos que regular. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que tenemos que poner claros los protocolos para que luego eso no se convierta en un problema y que cada vez que alguien fallezca, entonces para la justicia. No, así no tampoco, porque entonces tendríamos un problema que tú dirás, yo mejor no voy a atender a nadie, pero tenemos que establecer también los protocolos y las reglas claras. Ustedes no pueden seguir haciendo las cosas, me refiero a los que lo hacen, de manera medalaganaria y que una gente vaya, y otros casos de un cirujano de acá de San Francisco de Macorís, de un centro médico, lo voy a decir, él está en el Dr. Valle, que le hace una cirugía a un familiar mío y luego resulta que le dice, mira, cuando le pasa la factura, dice, mira, estos 15,000 pesos de más. No, eso fue que te sacamos unos grumos de la operación que tú te habías hecho anteriormente de tu cesárea. Y dice el familiar mío, pero yo nunca me he hecho cesárea, doctor. Vaya a ver dónde que están esos numeritos. ¿A dónde está? Óyeme, y yo estaba parado ahí. El tipo se puso blanco. Pues la vergüenza, sin vergüenza. Y luego ese mismo médico le interviene a otro familiar mío por error, porque yo no sabía. Y, mira, le hacen una operación de una, ¿cómo que se llama esto? Una hernia, y luego resulta que la persona tiene que hacerse la misma operación de la misma hernia. Y tú dices, pero ven acá, pero y es volviéndose loco que están estos médicos. Y me refiero a ese tipo de médico que hace ese tipo de práctica. Parece que lo hacen una vez para volverte a cobrar lo mismo. Sí. Diciendo, no, ahora es otra. No, y un ayudante te cobran, ahora te cobran por un ayudante. O sea, digo, un ayudante de todo es un negocio. Gracias, entonces, concluyo diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con los médicos, hay que poner las reglas claras antes de comenzar a aplicar la ley, pero tenemos que ponerles reglas, porque parecería ser que algunos de ustedes andan manga por hombro en el ejercicio de la salud. Adelante, Carolina. Yo te voy a decir por qué está dando esa declaración. Sí, realmente es demasiado importante que quede establecido en cuáles casos habría implicaciones legales, porque hay muchas cosas que no dependen propiamente del médico. Los cuerpos reaccionan, tienen eventos fuera parte de los procedimientos de los medicamentos. ¿Lo qué? ¿Los cuerpos? El cuerpo, el ser humano, ya. El cuerpo humano. Entonces, en ese sentido, voy a destacar la preocupación del Colegio Médico sobre esta iniciativa legal en el país. Entre los puntos están la posible motivación de familiares a mayor, o sea, con más frecuencia que hayan querellas, demandas. Sabemos que el tema, luego a veces hasta un familiar puede perder la vida, entonces de un punto se pasa al otro. Intereses, que no es ajeno a la persona, intereses económicos. Entonces, usted puede tener uno, yo le decía a modo de chercha a Yerjan antes de iniciar el comentario, entonces si una persona se muere y no es responsabilidad del médico,
ya sea por reacción del cuerpo, de los medicamentos, y que se haya cumplido todo el protocolo, todo esto debe de quedar bien claro, porque no sería, en un caso así, responsabilidad del médico. Otra de las cosas es, en ese mismo sentido, ellos establecen dificultad para diferenciar un error médico de un delito. Al final, son seres humanos que se pueden equivocar. No son robots, no son máquinas. Entonces, identificar o determinar en qué momento implicaría aspectos legales de demandas o de sanciones. El aspecto que ellos mencionan de la medicina defensiva, que básicamente es que si a usted le mandaban a hacer 10 análisis para un procedimiento quirúrgico, prueba de pulmones, prueba de COVID, no sé si le estén haciendo todavía, entonces ahora te estarían mandando a hacer muchísimo más estudios, más investigación, más indagación, que tal vez no sea tan necesaria porque todo el tiempo ha sido el proceso y el protocolo antes, por ejemplo, de un proceso quirúrgico. Y esto, de alguna manera, pues impacta de forma negativa en el aspecto económico, del tiempo y de todo lo que es un proceso, por ejemplo, en el tema quirúrgico. Ellos plantean eso. Este aspecto es importantísimo, que es como la base de toda esta preocupación. Falta de protocolos claros. El gremio pide a las autoridades que se establezcan criterios. ¿Cuándo es un error clínico? ¿Cuándo hay resultados adversos inevitables? Que es como iniciaba el comentario. El cuerpo puede reaccionar a una anestesia, claro, se hace pues la contra y todo lo demás, pero si el cuerpo no responde... Pero, por no. ejemplo, mira lo más sencillo. Tú vas y hay que ponerte un antibiótico. La regla es que el que te la vaya a poner, sea la enfermera, sea el médico, te diga, usted tiene historia de... Alérgico. Sí. Usted es alérgico a tal... Sí, siempre, pero puede ser que no lo haga. Entonces, en ese sentido, eso es lo que la ley prevé. Pero entonces, ahí si está el usted punto. rompe ese protocolo, usted es responsable. Pero al final es un ser humano. O sea, a ti se te puede ir algo. En esos momentos tú puedes fallar como ser humano y no es un tema de que usted esté en una conducta delictiva o negligencia médica, que es la base de lo que plantea el gremio. Si tú como... Ahí hay un tema jurídico, que es el tema del resultado. Eso, Entonces, sí, esto es la base, y sí, puedes tomar lo que planteaba Yerjan, lo que te digo yo, para que entonces en esa línea pues puedas establecer el punto. Ellos básicamente se centran en esto: error clínico, resultados adversos, no por que tenga implicación el médico de manera directa. ¿Cuándo sería negligencia médica o cuándo sería una conducta delictiva? Que hemos tenido casos de centros de salud, médicos que se hacen pasar por especialistas. Ahora, un aspecto donde nosotros sí vemos que no se cumplen tal vez los protocolos, hay cierta deficiencia, es en los centros públicos. Eso que tú mencionabas, por ejemplo, del suero, para que no se le tape, que hay que ir detrás de la enfermera y demás, en los centros privados no sucede tanto, pero en los centros... La experiencia que tengo. Hablo por la experiencia que tenga, pero en los centros públicos, en los centros hospitalarios públicos, peor. Ustedes saben lo que pasa ahí. Pero ¿y en las emergencias? Ahí nadie está en lo suyo. Y en las emergencias de los centros públicos. Entonces, esto es un enfoque importantísimo que recae, vamos a suponer, o a decir más bien, en lo que es el servicio de salud pública en la República Dominicana, donde todo esto, cierro diciendo, que se busca como darle un norte, que hayan sanciones, que haya cumplimiento en los centros hospitalarios públicos, señores, ahí es que tendría un impacto importantísimo. Mira, las declaraciones que da en rueda de prensa el Colegio Médico Dominicano, se me parece a lo siguiente. Por ejemplo, es como si un grupo de ciudadanos, un grupo de nosotros, ¿verdad?, diera una rueda de prensa quejándose de que en el Código Penal existe un artículo que se llama el homicidio, que está condenado por 20 años y que cualquiera de nosotros puede caer en un homicidio. O sea, pero ya tú lo sabes, ¿verdad? No, exactamente. O sea, entonces vienen a hablar de protocolo. Los médicos tienen el Colegio Médico como entidad, es por ley.
es una ley que crea el Colegio Médico Dominicano. Si es así, es una entidad de derecho público. Entonces, como entidad de derecho público, que arme su protocolo, que a través de salud pública le aprueben esos protocolos para que sean aplicados en todos los centros médicos públicos y privados incluso. Ahora, ¿cuál es el problema de este país con los médicos? La irresponsabilidad. ¿A cuántos médicos han condenado? ¿Cuántos médicos han condenado, repito, por negligencia médica? ¿Y cuánta negligencia médica se producen en los hospitales públicos y privados? ¿Por qué? Porque el Colegio Médico Dominicano actúa como una especie de madre nodriza. El Colegio Médico Dominicano, y hay que denunciarlo y hay que decírselo, cuando un médico comete un error, si tú haces, por ejemplo, en el caso que tú planteaste de tu pariente, el Colegio Médico hace esto, ¿ves? Y se lo mete abajo el ala, con la finalidad de que y lo defienden. Y ningún médico se atreve a ir a los tribunales. Yo se lo digo porque yo he sido funcionario del Ministerio Público muchísimos años y hemos bregado, hemos luchado con eso muchísimo. ¿Tú me entiendes? Entonces, la irresponsabilidad de esa institución en ese sentido, no me refiero en otro, en ese sentido ha sido proverbial. Pregúntese, ¿cuántos médicos han sido sometidos por mal manejo en ese sentido y cuántos han sido condenados? Porque nadie quiere ir, porque el juez no sabe de esa vaina. El juez no es médico. El juez necesita un perito que le indique cómo es que funcionan las cosas para que él pueda establecer, bueno, este médico entonces no funcionó. Exacto. O no actuó de la manera, tú ves, pero no van. Todo el mundo se echa para atrás, todo el mundo se agacha y el colegio médico, tú le mandas una comunicación pidiéndole 3 peritos y eso te dura años. Si tú no forzas, te está hablando de la experiencia. O sea, eso es lo que pasa en la sociedad. Todo el que tiene una profesión o todo el que realiza una actividad tiene una responsabilidad social. Entonces, si usted no cumple su responsabilidad social, por otro lado, llegará un momento en que le van a apretar la tuerca y eso es lo que ha pasado y eso es lo que ellos temen. Ahora, los protocolos tienen que hacerlo, definitivamente. Y esos protocolos seguirse al pie de la letra. Y le voy a decir algo, que era lo que quería decir hace un momento. En materia jurídica hay una cosa que se llama, primero, elevación del riesgo permitido. Eso es cuando se habla de delito culposo, no doloso. ¿Qué significa? Que todo en la vida crea riesgo. Incluso ponerle una inyección a una gente crea riesgo. Supóngase usted que se le ponga y eso le provoque un daño. Para que la gente lo entienda mejor, sí. Manejar un vehículo es un riesgo permitido. No, pero claro, exacto, porque la ley eso es lo que hace. Claro, es un riesgo permitido. O sea, mover un vehículo de un lugar a otro ya es un riesgo, porque es una máquina, ¿verdad?, que pesa muchísimo y que cualquier golpe que pueda producir pudiera ser letal. Una máquina de muerte. Claro. El carro de aquí del ciudadano, claro. El Mercedes de esta ciudad debe pesar como tonelada y media. Claro. Un avión, un motor, todo eso es un riesgo permitido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted maneja y usted tiene un accidente, se presume de entrada que usted elevó el riesgo permitido. Toda la elevación del riesgo que usted hace, es responsabilidad suya. Eso es lo que dice la ley. Por eso, si usted va a poner una inyección y hay un problema, habría que determinar si usted actuó de manera correcta. Exacto. O no elevando el riesgo, o usted fue que lo elevó, entonces usted tiene que responder por eso. Los médicos, estamos de acuerdo, hacen un contrato que se llama contrato de medios, no de resultados. Es decir, yo como profesional de la medicina tengo que poner todo mi conocimiento al servicio de que lo que estoy haciendo esté hecho correctamente. El único médico que hace un contrato de resultado con su paciente es el cirujano plástico, porque usted va al cirujano plástico esperando un resultado. Sí. Yo tengo la nariz torcida, yo necesito que el médico me la enderece, no que me le haga una curva adicional a la 2 que tenía. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Pero, en definitiva, hay que hacer los protocolos. Y segundo, el colegio médico tiene que asumir su responsabilidad cuando es llamado por la justicia para que sirva de perito, para que haga un peritaje, para ver si ese médico actuó correcta o incorrectamente, porque es que no lo hacen. Y por eso es que ustedes ven que no hay ningún juicio, ningún proceso,
en un país donde se cometen tantas negligencias. De- Mira de- lo que dice Yerjan, que le operaron el brazo izquierdo cuando era derecho que tenía problemas. No, y lo peor, la reacción del médico. O sea, ¿Tú me como que, entiendes? como que no estaba pasando nada. ¿Por qué la gente no demanda a los médicos? Es por eso. Se salvó en tablita porque la señora al fin y al cabo no Exacto, quiso. es por pero eso, mira, lo porque hubiésemos saben puesto a sudar. que no van a tener apoyo de la entidad que agrupa a los galenos. Y señores, los médicos han perdido mucho el tema este del juramento hipocrático. Ahora es hipócrita el juramento. Buenos días, Francis Buenos Rodríguez días. Sánchez. Yo te hacía a ti ¿Dónde? recorriendo la autopista Duarte. Más tarde. A Dios las gracias aquí presente y pidiéndole que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y por igual agradecido de Dios por este momento, este espacio y darnos la luz de este día. Buenos días. Muy bien, días. adelante con el tema, caballero. Pareciera que el que tiene la lágrima honda empieza a llorar. Eso decía mi abuela. A llorar temprano. Sí. Porque realmente en todo esto y advertencia, yo desconozco en dónde le puede afectar, que el nuevo código, la ley 7425 y 9725 le pueda afectar a los médicos. Debieran ser más explícitos en explicar, porque la medicina de hoy día, todos los protocolos están hechos. Y cuando tú tienes un médico internista, lo primero que aprendes es el protocolo a la llegada de cualquier paciente a una emergencia. Exacto. Eso no es juego. Eso está preestablecido. Si se ha identificado un delito dentro de la práctica médica, yo quiero ver el enunciado y a qué se refiere, porque aquí no lo dice. Hemos estado llorando, o hemos estado gritando, o no hemos estado muriendo en la víspera con este tema. Ya que no establece el colegio médico en qué le va a afectar o le podría afectar. Es lo único que yo estoy claro de que se está manipulando para ver si se deja deslizar en algún momento, porque ellos griten o un sector grite, es con el tema del aborto y las 3 causales, que aunque no se menciona aquí, está corriendo detrás de eso, porque todavía... Ríos subterráneos. Ríos subterráneos. Y está llegando incluso a lugares siniestros para resurgir como cualquier ave fénix, aunque sea en lo malo. Eso sí se está jugando y son una partida de hipócritas. Una partida de hipócritas y de manipuladores que se están enganchando en esa última etapa que tienen los que quedan aquí, aún esperando que República Dominicana se inserte en la política de género y en el entramado de muerte del aborto, que ya países que lo asumieron en algún momento han echado para atrás. Países que le permitieron esa política de género donde la sociedad se transformaba en LGTB, la están echando para atrás. Es un fracaso. Deje que la sociedad viva. Cada género, cada ser humano tiene sus derechos. Y cada ser humano emplea su vida y la utiliza y la desvive o la vive a su antojo, a su libre albedrío, sabiendo, como decía ayer, de la filosofía del derecho, que usted debe estar claro que ese contrato social que hablaba Rousseau hace siglos, es que usted llega a una sociedad con rasgos unificados, culturales, idioma, comportamiento y forma de vida. Usted transformar eso, que ha sido el origen de la humanidad, a lo que usted quiere tener una humanidad como Sodoma y Gomorra, porque a eso es lo que ellos apuestan, a restablecer a Calígula.
Sí, Te lo dije. hacia allá vamos. Él debe haber comido. ¿Hacia dónde vamos, Hacia Yerjan? allá vamos. Hacia allá vamos. Él debe haber Por- comido. Y más mínimo. ahora con esta nueva tendencia de la psicología positiva. Ay, tú no Sí. le puedes reclamar a un hijo tuyo No, porque no. entonces Una pela eso que le te bote afecta todo. emocionalmente. Y, Yo recuerdo y que eso- Rancés me hizo una en Miami y le di una golpeada ahí mismo. Mira, ¿y cómo te...? Digo, yo soy visitante, soy de República Dominicana. No, pero Y ese lo crío Y yo, la ese es mío. cultura, la cultura ya es. No, y ese es mío, gracias a Dios. Oye. Mira, mi hijo, Hubo yo un tipo- vivo orgulloso de mis hijos. No, Ningún dominicano. no en el- frustrado. Ninguno son frustrados, al no. contrario. Exacto. Me recuerdan la pela que yo le di. Claro. Claro. Me la recuerdan. ¿Por qué? Porque ese eje es lo que ellos han comprendido. Todos ¿Por nosotros qué? fue así que nos Claro. criamos. ¿Cuál de ustedes Oye. recuerda una pela? Ah, pero Todo. ven acá. Oye. ¿Y usted recuerda con odio a su papá, a su mamá? Jamás. Al contrario, La agradecido. mujer que más pena me dio fue mi abuela. Y una de las cosas que yo más adoro en mi vida y he adorado fue mi abuela. No, mi Y abuela el no me dio nunca, esa es la Y el apoyadora. recuerdo de mi abuela, oye, el Sí. recuerdo de mi abuela Sí, lo sí, mi tengo abuela fue una siempre apoyadora pendiente. mía. Lo mismo. Por Oye, eso hay que los un- hijos no se pueden criar. O sea, Con los abuelos. hijos no Con se los pueden criar con abuelos. los abuelos. Mira, porque las estadísticas dicen que lo que se Hay crían un con los dominicano, abuelos. hay un Sí. dominicano residente en New York que tuvo un percance con Apoyadora un que es. jovencito que tenía y él le llamó a la policía y el Sí. tipo se lo llevó a la policía y duró un par de días con ese problema. Bueno, decidieron venir en vacaciones a la República Dominicana y saliendo en el área le dio la primera pela. Pero mira, los abuelos, miren, los abuelos por el cariño que le tienen a los nietos, Llama ahora. Ya va. tienden a consentirlo más que los padres. Claro, E incluso sí. se molestan con los padres cuando los padres No, le están dando no, una pela. pero claro, para Es eso verdad, nosotros y se estamos. exacto, y se molestan Para y le apoyarlo. reclaman. Exacto, para apoyar a los nietos, porque ya Además- ustedes ya criaron a sus hijos, ¿verdad? Es Yo me así. reía precisamente, era Mi por, abuela era un amor. por mis nietos. Ya. Sí. Mire, Mire, don entonces Francis. definitivamente Sí. yo creo que cuidadito con eso y sociedad, que somos los espectadores, quizás no estén hablando algo positivo, algo necesario, pero no es como lo pintan. ¿Cómo se llama el presidente de la asociación del Colegio Médico Dominicano? Tú sabes. Guardo Adier, Ese es el mismo, es el que vuelve, Ajá. vuelve y vuelve. Búscalo ahí, hazme favor. Yo Pero no, ¿qué opinión, escúchame, Amado? no, yo Sí. es porque hay que mandar al presidente del CMD Sí. a que vaya donde el doctor Pero me Rodríguez, gustaría, que es su colega. escuchar antes del doctor Ajá. la opinión de Francis sobre un médico, ¿verdad? Que le va a amputar una extremidad, una pierna, un brazo a una persona, por la razón que sea. Le debe amputar el pie izquierdo, porque es el que está enfermo, y luego te amputan el derecho. Se equivocó. No, es una lesión permanente y daños ¿Qué definitivamente. hacemos con ese médico? Hay ¿Se la dejamos pasar así? Hay que jugarlo, no. Obligado. Hay que llevarlo, ¿verdad? Claro. Y hacerle saber que hay una sanción para esa conducta negligente, porque usted tiene que saber que usted no está jugando con... Mira, con- yo siempre recuerdo No es la pieza de un yo vehículo. siempre recuerdo los comediantes venezolanos aquellos que eran muy Bienvenido. bienvenidos, Se llamaba el eran programa, geniales. Excelente, esos tipos eran. Y sale el doctor, dígame, enfermera, pero que él no tiene nada. Él lo que tiene es psicosomático. Enfermera, le dije que tiene mucho dinero. Esa es la enfermedad. Y lo llevaron para... Muy bien, señores, hay que visitar al doctor Rodríguez, Carolina. Sí, es un problema. Mira el chavo que se acuerda de esos Esos momentos. tipos eran geniales.